Estimados alumnos, mi nombre es Pablo Iturra Montesinos, soy académico del programa de Farmacología y Toxicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y a continuación les hablaré sobre los principales mecanismos de acción de fármacos. Para comenzar a hablar sobre los mecanismos de acción de los fármacos, debemos remitirnos a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se consideraba que la gran potencia y efectividad de algunas sustancias como la morfina, el curare y la digital tenían estos efectos debido a poderes químicos extraordinarios y a la afinidad que tenían estas sustancias por ciertos tejidos y órganos. Sin embargo, es recién a principios del siglo XX cuando los científicos y farmacólogos John Langley y Paul Ehrlich pueden introducir el concepto de receptor o receptor farmacológico, el cual se reconoce como el sitio donde se unen la mayoría de los fármacos para obtener un efecto terapéutico. Actualmente, conocemos el mecanismo de acción y los receptores involucrados en la respuesta terapéutica de la gran mayoría de los fármacos a través del estudio de una disciplina conocida como farmacodinamia, en la cual ahondaremos durante el transcurso de esta clase. Entonces, los objetivos de esta clase son definir el concepto de farmacodinamia, reconocer los tipos de receptores farmacológicos más utilizados por los distintos fármacos, diferenciar conceptos farmacodinámicos básicos tales como la afinidad, la potencia y la eficacia de un fármaco, y describir en términos generales el efecto de la unión fármaco-receptor. Para comenzar a hablar de mecanismos de acción, también tenemos que diferenciar los conceptos de acción y efecto. La acción es cómo es que este fármaco es capaz de aumentar o inhibir una función celular. Y el efecto es la consecuencia de la acción de la droga en el organismo. Es decir, cuando hablamos de acción, vemos que el fármaco que aparece aquí se une a la célula a través de algún lugar en específico. Con eso aumenta o inhibe la función de esta célula, lo que deriva en un efecto farmacológico. Por ejemplo, en este esquema de la derecha, podemos ver que nuestra acción podría estar determinada por algunos fármacos como son los antiinflamatorios no esteroidales, ejemplos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, que inhiben a algunas enzimas en particular que son las ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2. Esto se consideraría la acción y el efecto sería que al inhibir a estas enzimas logramos la disminución del dolor, la disminución de la inflamación, la regulación de la hemostasis, etc. La farmacodinamia es una disciplina de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos en los tejidos vivos. También podemos describir a la farmacodinamia como lo que el fármaco le hace al organismo, es decir, el efecto que éste tiene en las distintas células o tejidos del organismo. Y normalmente están dados por un aumento o una disminución de la tasa a la cual funciona una célula o bien un tejido o un órgano. La gran pregunta en este caso es cómo saben los fármacos dónde y cómo tienen que generar el efecto terapéutico. Esto es principalmente gracias a los receptores farmacológicos. En este caso, acá tenemos al receptor GABA-A, el cual es el blanco farmacológico de un número importante de fármacos como por ejemplo las benzodiazepinas o los barbitúricos. Definiremos entonces que un receptor farmacológico es una molécula con la cual el fármaco es capaz de unirse, de interactuar y de generar un efecto, generando entonces una modificación en la función celular. Es decir, en farmacología tendremos a nuestros receptores fisiológicos habituales, que son los receptores de membrana, pero también a canales iónicos activados por voltaje, por ejemplo, a enzimas, receptores nucleares y también al ADN. Por ejemplo, es un blanco farmacológico importante en la quimioterapia contra el cáncer. Sin embargo, existen 4 grupos de receptores básicos que son bastante importantes ya que representan a los receptores de la gran mayoría de los fármacos. Estos están dados por canales iónicos activados por ligando, como por ejemplo, en este caso, el receptor nicotínico de acetilcolina, el cual cuando la acetilcolina se une a este receptor,
Esto es capaz de abrirse o cerrarse, controlando procesos como la hiperpolarización o la despolarización celular. Algunos fármacos son capaces de unirse de igual forma a este tipo de receptores y generar también respuestas rápidas, las cuales se dan habitualmente en milisegundos. Otro receptor muy importante en la farmacología y muy habitual es el receptor metabotrópico o acoplado a proteína G. Un ejemplo en específico son los receptores muscarínicos, como por ejemplo el de acetilcolina, o los receptores adrenérgicos, en este caso receptores alfa o beta de noradrenalina, y que cumplen una función similar. Normalmente su respuesta es de un mayor tiempo que los receptores ionotrópicos o activados por ligando. Los receptores ligados a sinasas son el tercer grupo, normalmente son receptores de citoquinas y de factores de crecimiento y que tienen una respuesta un poco más lenta. Y finalmente los receptores nucleares, que son receptores habitualmente de hormonas o de algunas vitaminas lipofílicas y que también tienen una respuesta un poco más lenta que los receptores anteriores. Otros receptores farmacológicos están dados por proteínas transportadoras. En este caso mencionamos el transportador SERT, que permite la recaptación de serotonina a nivel neuronal y que al ser inhibido por algunos fármacos como el escitalopram o la sertralina, permite mantener altas concentraciones de serotonina en el espacio sináptico y con eso mejorar el estado de ánimo de un paciente. Por eso son utilizados como antidepresivos. También vemos acá a bombas de intercambio iónico que al ser inhibidas por fármacos como el omeprazol, podemos disminuir la secreción de ácido en el estómago. Aquí también tenemos a los ácidos nucleicos y podemos ver cómo algunos agentes alquilantes que se usan en las quimioterapias permiten unirse a algunos nucleótidos de este ADN y así evitar el proceso de transcripción y replicación celular. Actualmente, para estudiar el efecto de un fármaco, podemos utilizar algunas técnicas tales como los estudios in silico, que son estudios computacionales y que permiten poder comparar de forma simulada el efecto de un fármaco sobre distintos tipos de receptores o bien algunos tejidos, simulados obviamente en este caso, a través de estudios in vitro, como puede ser por ejemplo el cultivo de algunos antibiogramas, estudios ex vivo, por ejemplo, utilizando tejidos o partes de algún organismo vivo, o bien estudios sin vivo. En la mayoría de las veces para el desarrollo de un fármaco nuevo se suelen utilizar todos estos tipos de estudios antes de llegar a la fase clínica para la obtención de un nuevo fármaco. Utilizando alguno de los métodos anteriores, nosotros podemos cuantificar el efecto farmacológico y lo haremos a través de estas gráficas de respuesta versus concentración o de dosis de un fármaco. Estas gráficas nos permiten observar que a medida que aumentamos la dosis o concentración del fármaco, también aumentamos la respuesta. Sin embargo, llegaremos a un punto de saturación ya que todos los receptores estarán ocupados, por lo tanto no podremos obtener una respuesta mayor. Normalmente estas gráficas se estudian o se trabajan a través de escalas logarítmicas, las cuales nos van a permitir obtener algunos parámetros súper relevantes, como por ejemplo la concentración o dosis efectiva 50. Esta corresponde a la concentración de fármaco necesaria para alcanzar el 50% del efecto máximo. A través de esta misma gráfica de respuesta versus concentración o de dosis, podemos también establecer dos parámetros iniciales que son relevantes para definir la actividad de un fármaco, que son la potencia y la eficacia. Como podemos observar acá, la potencia es un parámetro que está relacionado con la dosis de un fármaco y normalmente va de más a menos. Es decir, mientras menos dosis necesitamos de un fármaco para lograr el efecto, más potente será este en relación a un fármaco que necesite mayor dosis. En cambio, la eficacia es un parámetro que está relacionado con la respuesta y mientras más alta sea la respuesta, más eficaz será nuestro fármaco. Realicemos un ejercicio de comparación de potencia y eficacia
para los tres fármacos que aquí aparecen en una gráfica de efecto versus dosis de un fármaco. Los fármacos X, W y J presentan ciertos grados de efecto y también de dosis. En este caso, ¿qué podemos observar? Que si comparamos X y W, vemos que la actividad de X comienza con dosis menores que en el caso de W. Por lo tanto, la dosis efectiva 50 de X es menor que la de W y por lo tanto podríamos decir que X es más potente que W. Al comparar X y J, podemos observar que el efecto máximo de X es mayor que el efecto máximo de J. Por lo tanto, finalmente, podemos decir que X es más eficaz que J. Lo mismo podríamos decir para W. W es también más eficaz que J. Sin embargo, si comparamos la potencia de J versus la potencia del fármaco W, podríamos decir de que J tiene una potencia mayor, ya que su dosis efectiva 50 también es menor que la dosis efectiva 50 que la que tiene W. En esta diapositiva podemos ver las definiciones de los conceptos previamente estudiados. La eficacia, entonces, es la capacidad del complejo fármaco-receptor de producir un efecto y está medido en base al efecto máximo. Es decir, a mayor efecto máximo, más eficaz es nuestro fármaco. En cambio, la potencia es la dosis necesaria para producir un determinado efecto y se mide en base a la dosis efectiva 50. Sin embargo, aquí a menor dosis efectiva 50, más potente es nuestro fármaco, es decir, son conceptos inversamente proporcionales. También es importante decir de que la eficacia y la potencia no necesariamente van de la mano, es decir, un fármaco eficaz en relación a otro no necesariamente es más potente. La selectividad, por su parte, es la capacidad del fármaco de unirse a solo un receptor y con ello evitar la unión a otros receptores, lo cual podría generar efectos adversos. Y la afinidad es la capacidad o fuerza con que un fármaco se une a su receptor, es decir, qué tan afín es la unión del fármaco y su receptor, y es una medida inversamente proporcional al valor de la constante de disociación del fármaco y el receptor. Mientras más alta sea la constante de disociación, más baja será la afinidad de nuestro fármaco por el receptor. Al realizar un estudio de cuantificación del efecto farmacológico, podríamos obtener este tipo de curvas conocidas como curvas cuantales. Aquí vemos un estudio en el cual tenemos un cierto porcentaje de individuos expuestos a dosis crecientes de un fármaco. Y podemos ver una máxima respuesta en el 100% de los pacientes que responden al tratamiento con una cierta dosis. Y podemos definir aquí entonces la dosis efectiva 50, la cual es la dosis con la cual la mitad de los pacientes expuestos respondió al tratamiento. Si yo sigo administrando mi tratamiento y lo hago con dosis cada vez mayores, podemos obtener una dosis tóxica 50, que es con la cual aparecen efectos tóxicos, o bien una dosis letal 50, que es la dosis con la cual elimino a la mitad de la población del estudio. ¿Para qué me sirven estos parámetros? Principalmente para obtener un factor que se conoce como índice terapéutico, que es la relación entre la dosis tóxica 50 y la dosis efectiva 50, la cual nos va a permitir obtener un margen de eficacia y también de seguridad para nuestro tratamiento. En base al resultado del índice terapéutico podemos definir el margen terapéutico. El margen terapéutico tiene que ver con este espacio definido por un valor de concentración mínima efectiva y un valor de concentración mínima tóxica. Es decir, al administrar un fármaco, la concentración plasmática siempre debería moverse dentro de este rango terapéutico para lograr el efecto y no llegar a concentraciones tóxicas o a concentraciones subterapéuticas que podrían estar bajo la concentración mínima efectiva. La mayoría de los fármacos tienen distintas ventanas terapéuticas.
Es importante considerar que mientras más grande sea esta ventana terapéutica, mientras más alejados estén estos valores, más seguro será nuestro tratamiento. Sin embargo, aquí en la derecha aparecen fármacos de margen terapéutico estrecho. Eso significa que estos valores están cercanos y por lo tanto una pequeña variación en la administración, ya sea en dosis o en tiempo de administración, podría hacer que nuestro fármaco sobrepase la concentración mínima tóxica y genere efectos adversos, o bien caiga bajo la concentración mínima efectiva y no genere ningún efecto. Además de lo anterior, debemos considerar que la farmacocinética puede generar alteraciones significativas en las concentraciones plasmáticas de nuestros fármacos. Y si pensamos en un fármaco como la fenitoína, que tiene un margen terapéutico estrecho, el cual se muestra aquí, concentración mínima efectiva por una parte y la concentración mínima tóxica más arriba, podemos observar de que una variación respecto al tipo de metabolizador que tenemos enfrente, podemos generar cambios importantes en la concentración plasmática. Es decir, un paciente que es metabolizador normal de fenitoína, al administrar el fármaco cada 8 horas, tendremos una concentración plasmática que está dentro del margen terapéutico. Sin embargo, si nuestro paciente es un metabolizador lento de fenitoína, al administrar continuamente este fármaco cada 8 horas, podemos observar que la vida media se extiende a 42 horas y por lo tanto sobrepasamos a la concentración mínima tóxica, ya que no es capaz de metabolizar rápidamente nuestro fármaco. En cambio, un metabolizador rápido de fenitoína es capaz de eliminar rápidamente el fármaco de su organismo y por lo tanto caer en una concentración subterapéutica, ya que nunca supera la concentración mínima efectiva. Esto demuestra que la farmacocinética puede alterar entonces las concentraciones plasmáticas dependiendo del tipo de paciente y con eso alterar el efecto terapéutico. Definamos ahora algunos de los efectos comunes de la unión fármaco-receptor para la mayoría de los fármacos. Tenemos por una parte el efecto agonista. En el efecto agonista el fármaco se une al receptor y con eso genera una respuesta por parte del receptor, ya sea la apertura de un canal iónico o bien algún efecto intracelular para la producción de una cierta proteína o el bloqueo de algún proceso en específico. Por otra parte, tenemos el agonista parcial, que es una sustancia capaz de activar al receptor, pero hacerlo una proporción menor que un agonista total. También tenemos a los antagonistas, que son fármacos que se unen a un receptor, pero no generan una respuesta. Por lo tanto, bloquean el receptor para impedir que un agonista endógeno se una a este receptor. En relación a los antagonistas tendremos dos categorías: antagonistas competitivos, los cuales compiten con el agonista endógeno por la unión al receptor, y los antagonistas no competitivos, que son fármacos que se unen a otros sitios del receptor y que lo inactivan frente con esto a la llegada de un agonista endógeno. En esta gráfica podemos observar en base a la respuesta versus la concentración que un agonista completo es aquel que logra la máxima respuesta posible, mientras que un agonista parcial es un tipo de fármaco que logra una respuesta disminuida. Si nos encontráramos en algún sistema con ambos tipos de agonista, un agonista completo y un agonista parcial para un mismo receptor, probablemente para lograr un efecto mayor deberíamos subir la cantidad de agonista completo para que éste pueda desplazar al agonista parcial del receptor. Aquí en la derecha también podemos observar la actividad de un agonista alostérico. ¿A qué se refiere un agonista alostérico? Un fármaco, una sustancia que usa un sitio alostérico en este receptor para aumentar la actividad del agonista endógeno o de otro agonista. Por lo tanto, aquí suelen ocurrir procesos de aumento de la eficacia y también de la potencia de ambas sustancias, ya que necesitaremos menos cantidades de ambos para lograr un efecto importante. Como dijimos anteriormente, también existen antagonistas, los cuales pueden ser clasificados como competitivos, que son aquellos que compiten con un agonista por el sitio activo del receptor, y en este caso, para superar este antagonismo competitivo, tendremos que aumentar la dosis del agonista o la concentración de agonista para desplazar al inhibidor o antagonista competitivo de este receptor. Y con eso podríamos mantener el efecto farmacológico siempre en el 100%.
En el caso del antagonismo no competitivo, este puede estar dado por otro sitio distinto al sitio activo o bien por una unión pseudo-irreversible a este sitio activo, lo cual impediría la unión del agonista y por lo tanto la actividad del agonista disminuiría progresivamente a pesar de la posibilidad de aumentar su dosificación, considerando que este sitio activo está ocupado ahora por un antagonista irreversible, no será posible activarlo y por lo tanto la actividad del agonista disminuye. Existen dos procesos celulares que se relacionan con la regulación de los receptores y con ello con la regulación de la respuesta farmacológica. El primero es la sensibilización y corresponde a un aumento de la afinidad por el agonista para un receptor o la interrupción del bloqueo de receptores por tiempos prolongados. Con ellos normalmente generamos una mayor respuesta. Entonces, se relaciona con un incremento de procesos de síntesis del receptor, con una disminución de la degradación del receptor o con un incremento de la afinidad fármaco-receptor. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo del proceso de sensibilización. Este ocurre, por ejemplo, cuando a un sistema, como por ejemplo los receptores beta-adrenérgicos, los bloqueamos por un tiempo prolongado con fármacos beta bloqueantes, por ejemplo el atenolol o el propranolol, que son utilizados para el tratamiento de la hipertensión. En este caso, al administrarlos continuamente, mantenemos el bloqueo de estos receptores beta-adrenérgicos, pero las células responden a este bloqueo aumentando la producción de receptores y poniéndolos en las membranas celulares. Por lo tanto, al suprimir bruscamente un tratamiento con beta bloqueantes, lo que generaremos es una respuesta mediada por todos los receptores nuevos que están en la membrana y por lo tanto generar aparición de efectos como taquicardia, hipertensión o diaforesis. Entonces, esto explicaría que al retirar un tratamiento de este tipo deberíamos hacerlo de forma progresiva, de forma lenta, para evitar este fenómeno de retirada con un aumento del efecto farmacológico conocido como entonces sensibilización de receptores. En relación a lo anterior, el concepto opuesto es la desensibilización de receptores. Y aquí vemos una disminución gradual del efecto farmacológico debido generalmente a la administración continua de un fármaco con actividad agonista. Esto puede afectar al número de receptores y a su afinidad por el fármaco y le consideraremos como una desensibilización homóloga o es heteróloga cuando afecta al sistema de segundos mensajeros y no al receptor propiamente tal. Un ejemplo del proceso de sensibilización es el que se demuestra en la administración continua de benzodiazepinas a un paciente en el cual con la benzodiazepinas logramos una unión permanente al receptor GABA. Esta unión permanente a este receptor genera una respuesta celular que implica la introducción del receptor hacia la membrana, hacia el citosol y por lo tanto la disminución de la exposición de estos receptores a la benzodiazepina. Con eso la respuesta al tratamiento va disminuyendo progresivamente en el tiempo. Esta disminución puede ser revertida en el momento en que nosotros dejamos de administrar el fármaco y por lo tanto este sistema vuelve a la normalidad dejando los receptores nuevamente en la membrana celular. Clínicamente, la desensibilización se manifiesta a través de dos fenómenos, que son la tolerancia y la taquifilaxia. La tolerancia es la pérdida gradual del efecto farmacológico durante un tratamiento crónico. Como podemos ver acá, cuando administro un fármaco con actividad agonista por un tiempo prolongado, podemos ver una máxima respuesta al principio, pero luego una pérdida significativa del efecto de este fármaco. Esto suele ocurrir, como vimos anteriormente, con benzodiazepinas, también suele ocurrir con la administración continua de fármacos opioides o, por ejemplo, también con broncodilatadores beta-adrenérgicos como el salbutamol. Por lo tanto, cuando perdemos la actividad farmacológica, al realizar una ventana de administración, al suspender el tratamiento, podríamos volver a obtener estos receptores nuevamente en la membrana y obtener nuevamente un efecto mayor. En cambio, en la taquifilaxia, la pérdida del efecto es rápido durante un tratamiento agudo y puede darse, por ejemplo, con la administración de fármacos opioides. Estos fenómenos estarían dados principalmente entonces por el secuestro del receptor desde la membrana
introduciéndolo hacia el citosol y por lo tanto evitando la unión de un agonista a este receptor. Y como vimos anteriormente, si yo suspendo la administración del agonista, podría con ello entonces volver a obtener receptores en la membrana celular y una máxima respuesta nuevamente. Con los conceptos vistos anteriormente, entonces finalizamos esta clase. Les agradezco por su atención y quedo atento a sus preguntas a través de mi correo personal. Les dejo además alguna bibliografía y lecturas recomendadas para que puedan conocer algunos otros aspectos de la farmacodinamia y los mecanismos de acción y su relación con la farmacocinética.